Hola, mi nombre es Martín Juiz, soy líder técnico de inteligencia artificial en Banco Galicia y hoy vengo a presentarles un caso de Computer Vision y NLP para la extracción de entidades en documentos legales. Antes de arrancar, sí me gustaría hacer una pequeña aclaración. La primera es que todos los documentos que van a ver acá no son confidenciales, de hecho es información que extrajimos pública de Internet y la tomamos para preparar esta presentación. No tomamos información de clientes del banco. Y además, como paso adicional de seguridad, lo que hicimos fue, más allá de que esos documentos estaban para que cualquiera los bajara de Internet y estaban expuestos de manera pública, de todas formas quitamos todos los nombres de ahí para preservar la privacidad de cualquier persona. El segundo comentario importante es que hoy me toca a mí ser la cara visible de esta presentación, pero lo cierto es que detrás de lo que les vengo a contar, de lo que les vengo a presentar, está el trabajo de un equipo enorme que puso mucho esfuerzo en llevar adelante esta solución. Y al mismo tiempo también está el trabajo de uno de nuestros partners perdón, estratégicos, que es Ethermax. Dicho esto, vamos a la presentación. Un poco de contexto, como les decía, trabajo en Banco Galicia, trabajamos en Banco Galicia, soy parte de la gerencia de Automation, y la gerencia lo que busca es esencialmente la automatización de procesos de negocio a través de la aplicación de técnicas de inteligencia artificial. Hoy lo que les venimos a contar es un caso de uso particular de NLP y Computer Vision aplicado a la extracción de entidades en documentos judiciales. Y para eso quiero darles un poco de contexto, dónde fue que nosotros identificamos este caso concreto, ¿no? Y para eso la idea es contarles cómo era el proceso previo, si se quiere, antes de la identificación de esta necesidad concreta. Llegaban al banco, ustedes van a ver acá en el paso número uno, si se quiere, al cartero llegando eh, y trayendo documentos, ¿no? Precisamente documentos de los juzgados que llegan por correo postal al banco, y lo que ocurría es que esa documentación había que escanearla. eh, una vez escaneada, es decir, ese documento se convertía en una imagen, esas imágenes eran distribuidas en un sistema de carpetas. Y a partir de ahí, lo que ocurría es que un colaborador del banco, un empleado del banco, lo que hacía es ingresar a esa carpeta, abrir ese documento, leerlo, comprenderlo, entender de qué se trataba, extraer cierta información y esa información impactarla en otro de los sistemas del banco para darle curso a ese pedido concreto judicial, ¿no? En el caso de los oficios podía ser un pedido de información, ¿sí? La necesidad incluso de trabar un embargo. Con lo cual, ya se darán cuenta, digamos, dónde está o dónde estaba esta oportunidad de resolver un problema que estaba siendo tratado de manera manual con inteligencia artificial para automatizar un proceso muy concreto. Aquellos que están en la audiencia y ya conocen algo seguramente de inteligencia artificial, de machine learning, de ciencia y datos en general, ya se habrán dado cuenta que acá hay una clara oportunidad para aplicar, por un lado, lo que tiene que ver con OCR o Optical Character Recognition, es decir, la posibilidad de extraer texto de imágenes, y por otro lado, la aplicación muy concreta de un problema dentro del mundo de NLP, que es Name Entity Recognition, ¿sí? La posibilidad de extraer de documentos cierta información que es relevante. Y eso fue, en definitiva, lo que hicimos. Lo que hicimos fue diseñar una plataforma de NLP. Esta es la arquitectura general, que lo que hace precisamente es extraer información relevante a través de la aplicación de Computer Vision y de NLP, extraer información relevante de esos documentos. Lo que ven acá es toda la arquitectura de la plataforma en general. Es un producto, por supuesto, mucho más amplio, ¿verdad? Tiene componentes típicos de una aplicación de software, ¿verdad? Tiene un front-end, tiene integración con otras aplicaciones, tiene base de datos,
pero hoy lo que me interesa es hacer hincapié fundamentalmente en lo que ven ustedes acá a la derecha, que es el pipeline propiamente dicho de ciencia de datos o de AI, con tres distintos componentes, o con estos tres distintos componentes que les mencionaba anteriormente. Por un lado tenemos un componente que dimos en llamar de CV o Computer Vision, que lo que ocurre aquí es básicamente todo el procesamiento, el preprocesamiento de las imágenes, un componente de OCR donde efectivamente lo que se hace es extraer ese texto de la imagen, y un componente finalmente NLP, que lo que hacemos es eh, precisamente correr o hacer pasar el texto por un modelo de lenguaje para extraer las entidades que nosotros consideramos relevantes y que necesitamos para hacer impactar en el resto de los aplicativos del banco. Bien, como primer paso de ese pipeline, les decía, teníamos el componente de CV o de Computer Vision o de preprocesamiento de imágenes, y un componente de OCR. Acá lo que tienen es un ejemplo, eh, si se quiere, estándar, o que podría ocurrir con cualquier documento. Esto se puede leer de izquierda a derecha, o mejor dicho, tiene que ser leído de izquierda a derecha. Puede ingresar un documento de esta forma, ¿sí? Con estas características. Puede ingresar de forma horizontal y puede estar oscurecido en las puntas. La imagen, la calidad de la imagen puede no ser la mejor. Y lo que hacemos esencialmente, todo el proyecto está desarrollado en Python, y nos apoyamos fuertemente en una librería que es específicamente para visión por computadora, que es OpenCV. Lo que hacemos con OpenCV es todo el preprocesamiento de la imagen. Entonces nos ocupamos, por ejemplo, si el documento llega, como les decía, de manera horizontal, lo que hacemos es colocarlo de forma vertical, y hacemos otro tipo de procesamiento. Por ejemplo, acá lo que se ve en la tercera imagen es que estamos haciéndolo pasar por un proceso que se llama inversión, básicamente para mejorar la calidad de la imagen. Entonces, en este caso, los píxeles que están en negro pasan a blanco, y lo que está en blanco pasa a negro, y de esa manera muchas veces se obtiene un mejor resultado a la hora de pasar el documento por el OCR. Y finalmente, como OCR, lo que estamos usando es Tesseract. Tesseract es un OCR open source. Un poco de historia de Tesseract: fue desarrollado entre 1984 y 1985 por Hewlett Packard. Tuvieron el desarrollo hasta 2005, donde lo liberaron a la comunidad open source, perdón, y en 2006 Google toma la posta hasta el 2018, donde también lo libera a la comunidad. Hoy cualquiera puede entrar al GitHub y bajarse Tesseract y ya empezar a usarlo. Eh, Hoy por hoy nosotros estamos usando Tesseract sin hacer un fine tuning sobre su red neuronal. A partir de la versión 4.0, Tesseract incorporó una red neuronal recurrente, una LSTM, y existe la posibilidad de hacer un fine tuning con los propios documentos, recalcular esos pesos de la red. Lo cierto es que al mismo tiempo se desaconseja eso en la documentación, y lo que se aconseja para mejorar la calidad del OCR es trabajar específicamente sobre el preprocesado de imágenes, y ese fue el approach que tomamos nosotros. Bien, esto es una parte del proceso. Es decir, en definitiva, como parte del proceso, primero lo que hacemos entonces es em, hacer todo un preprocesado de las imágenes, mejorar la calidad de esas imágenes, pasarlo por un OCR, que en este caso es Tesseract, y extraer ese texto de la imagen. Ahora, con ese texto tenemos la necesidad de construir un modelo de lenguaje para afrontar esta tarea que es, como les mencionaba, Named Entity Recognition. Y para eso tenemos que pasar a la siguiente etapa, que lo que implica es el ciclo de vida, digamos, típico de un modelo. Les diría, no solo de un modelo de lenguaje, sino de un modelo de machine learning en general. En este caso, puntualmente,
lo que hacemos, ¿no? En un paso número uno o en una primera gran fase, lo que hacemos es, bueno, definir cuáles son esas entidades que necesitamos extraer. Obviamente necesitamos construir en un paso número 2, sí, ya recopilar el set de documentos para construir los distintos sets de datos que todo proceso de Machine Learning típicamente implica, ¿verdad? Un set de entrenamiento, un set de validación, un set de testeo. Documentamos también y redactamos un manual de etiquetados. Efectivamente procedemos a etiquetar los documentos. Finalmente entrenamos un modelo, ¿sí? Después tenemos un paso lógico que es, bueno, la tarea de desplegar un modelo en producción y pasar a recopilar feedback del usuario. Una de las cosas que hicimos fue esa, fue pedir fuertemente feedback del usuario para con eso calcular mejor las medidas de performance y volver a reentrenar nuestro modelo. Em, Ahí precisamente a partir del feedback de los usuarios lo que hicimos fue esto, ¿no? Identificar cuáles son las distintas oportunidades de mejora y a partir de eso, digamos, tener la posibilidad de, con esos desvíos detectados, reentrenar nuevamente nuestros modelos, ¿verdad? Entonces, este circuito iterativo, digamos, ¿no? Siempre que uno hace ciencia de datos, esto es muy claro, digamos, ¿no? Uno no entrena un modelo de una vez y para siempre, sino que permanentemente está identificando oportunidades de mejora y volviendo a iterar, volviendo a reentrenar para mejorar algunos puntitos más esas medidas de performance que uno ha definido eh, a priori. Bien, como modelo de lenguaje puntualmente, o cómo atacamos este problema concreto de Name Entity Recognition, tomamos ciertas herramientas que están bastante difundidas en la industria. Como herramienta de etiquetado usamos Docano. Lo cierto es que Docano es muy útil como herramienta de etiquetado, facilita muchísimo el proceso. Acá pueden ver a la izquierda la imagen. Uno lo que hace sencillamente es define ciertas etiquetas a priori y luego las va marcando en el texto. Acá van a ver que está censurado claramente por cuestiones de confidencialidad, pero en definitiva lo que uno va haciendo, ¿sí?, es marcando el texto y Docano automáticamente lo que va haciendo es preparando eh, los datos tal cual los necesita un modelo de Name Entity Recognition para ser reentrenado. Y esto para nosotros fue especialmente útil, digamos, ¿no? Porque trabajamos, digamos, con esta herramienta de etiquetado en tándem con una librería muy popular para modelos de lenguaje en Python, que es Spacy. Spacy es muy, muy útil, francamente, porque lo que te brinda es una serie de modelos preentrenados en distintos sabores, si se quiere, ¿no? Uno tiene modelos entrenados con noticias o con información de la web y en tres variantes distintas, ¿no? Uno puede encontrar modelos en la versión small, medium y large. Nosotros puntualmente estamos usando de Spacy la versión 2 es un modelo preentrenado con extractos de información web. Estamos usando la versión large. Y por supuesto, sí, la estrategia que sí utilizamos acá es hacer un proceso de fine tuning y de reentrenamiento, obviamente con nuestros propios documentos y nuestras propias entidades etiquetadas. La ventaja que tiene Docano es precisamente que el documento, una vez etiquetado, los registros tienen una estructura de datos que ya está prácticamente lista para reentrenar el modelo de Spacy. Spacy por detrás, como información relevante, esta versión de Spacy tiene una red neuronal convolucional y una de las ventajas de utilizar Spacy es que francamente facilita muchísimo el proceso de llevar un modelo a producción en el sentido de que acorta muchísimo, muchísimo los tiempos de, de desarrollo. ¿Sí? Uno francamente lo único que necesita es el texto,
etiquetado y rápidamente puede reentrenar eh, estos modelos preentrenados que provee Spacey, ¿no? No es necesario invertir tiempo en preprocesado de ese texto o mucho tiempo en preparación de datos. Prácticamente uno está listo para salir desde el principio. Esa es la gran ventaja. Todo lo que está, todo el pipeline que va por detrás, de eso se ocupa directamente Spacey. No hay necesidad de convertir palabras a embeddings, ni hacer un proceso de lematización. Es decir, uno solamente con el input de texto etiquetado rápidamente puede reentrenar un modelo y tener una aplicación práctica de ese modelo, y esa fue la estrategia que utilizamos nosotros. Como siempre, por supuesto, no todo es un lecho de rosas y no basta muchas veces con aplicar un modelo de lenguaje para Name Entity Recognition, y es necesario utilizar algún otro tipo de estrategia para mejorar la performance, y realmente resultó muy conveniente para cierto tipo de información que está bastante estructurada, utilizar lo que se denomina expresiones regulares, que no es otra cosa que, bueno, una secuencia de caracteres, ¿no? que permite identificar cierta estructura en el texto, y es especialmente propicia para identificar cierta información que sabemos que no va a variar demasiado en estructura, ¿no? Como por ejemplo puede ser un quit, un quill, un DNI. En ese sentido, la estrategia fue complementaria, o lo que mejor resultados nos dio fue esto, ¿no? Complementar un modelo, por un lado, de lenguaje, pero al mismo tiempo potenciarlo con expresiones regulares. Y finalmente hay una etapa adicional que implica toda la etapa de postprocesamiento de esas entidades extraídas, ¿verdad? Eh, Como ustedes pueden ver acá a la izquierda, uno podría bien detectar un DNI, y ese DNI requiere tener un formato particular de cara al próximo sistema que va a tomar esa información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, deberíamos pasar, si nosotros extraemos, ¿sí?, lo que hay acá, por ejemplo, un DNI que viene extraído de esta forma, ¿no? DNI 2.33, 121, 177, quisiera pasar a este formato. Bueno, también hay toda una fase de postprocesamiento hecha en Python, por supuesto, que lo que hace es cambiar el formato de las entidades extraídas, ¿no? Si es un patrimonio neto este mismo número, lo que hacemos sí es ponerlo o transformarlo a formato no solo al formato que le corresponde, sino adicionar el símbolo de pesos, por ejemplo. Y en el caso de las fechas, aplica lo mismo, ¿no? Podemos bien extraer alguna fecha que sea del tipo 29 de julio de 2022. Bueno, ¿cómo pasamos eso a formato fecha? Eso lo hacemos, como les decía, con un componente específico de postprocesamiento. Bien, no queríamos dejarlo sin una vista final de qué es lo que ve el usuario. Este es el frontend de la plataforma. A la izquierda están las entidades extraídas. Sí, en este caso obviamente lo estamos dejando vacío por cuestiones de confidencialidad, pero lo que ve el usuario es esto, ¿sí? El documento original a la derecha y cada una de las entidades extraídas, que además puede valorar si fue correctamente extraída o es incorrecto aquello que figura extraído, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo de balance, que es uno de los documentos que procesamos nosotros también, balances, y lo que tenemos es, bueno, el activo corriente, los bienes de cambio y los bienes de uso. Bien, finalmente, y ya para ir cerrando, siempre uno a la hora de aplicar inteligencia artificial en la empresa encuentra un montón de desafíos y oportunidades que también se plantea para seguir mejorando. Desafíos encontrados de todo tipo realmente, ¿no? Lo que tiene que ver con recursos computacionales, tuvimos que ampliar los recursos computacionales porque obviamente
ustedes conocen, digamos, los modelos de Machine Learning y sobre todo los que están basados en redes neuronales, son computacionalmente muy intensivos, con lo cual tuvimos que ampliar los recursos computacionales que teníamos a disposición. Eh, bueno, el desafío de encontrarse, ¿no?, con documentos estructurados y no estructurados, el tema de la confidencialidad de la documentación, cómo preservar la seguridad de los datos, dónde hacer todo este proceso de entrenamiento, dado que no podemos sacar fuera de la compañía la información para ser procesada. No fueron todos desafíos que nos fuimos encontrando. Y después, por otra parte, los próximos pasos, ¿verdad? Lo que uno en todo el proceso de desarrollo siempre va dejando un poco de lado, porque está haciendo permanentemente este trade-off entre llegar con los tiempos de una solución que funciona razonablemente bien y hacerlo, valga la redundancia, en un tiempo razonable y que le sirva al cliente interno que está esperando esa solución. Y siempre, bueno, por supuesto quedan estas oportunidades de mejora y estas cosas que uno va detectando, mejor dicho, que el equipo va detectando, ¿no? Y entre esas cuestiones que detectamos está la posibilidad de correr un algoritmo específico que está basado en redes neuronales adversariales, digamos, en redes adversariales, Generative Adversarial Networks, eh, que lo que hace es un algoritmo que salió a la luz en 2020 y lo que busca es mejorar el, el documento para que posteriormente sea procesado por un OCR, ¿sí? Es un algoritmo que está específicamente basado en mejorar la calidad del documento para después pasar por un OCR, y eso a nosotros nos resulta muy interesante porque potencialmente ahorraría todo el paso del preprocesamiento de las imágenes. Otra de las oportunidades que detectamos también es la medición concreta del OCR. Les decía, hoy lo estamos usando como caja negra y tenemos la oportunidad de salir a medir a ver qué tan bien lo estamos haciendo. Por otro lado, la exploración de variantes en modelos de OCR. Estuvimos haciendo una revisión de la literatura. Hay OCRs especializados en la extracción de información de tablas. Hay muchísimo realmente dando vueltas, y queremos hacer un doble clic y ver qué variantes tienen mejor performance que Tesseract. Y finalmente queremos explorar también nuevos modelos de NLP y movernos un poco más hacia lo que es el estado del arte hoy, ¿no? Movernos más hacia lo que son arquitecturas de transformers para tipo BERT, por ejemplo, para modelos de NLP. Eh, Eso fue todo. Espero realmente que les haya gustado, así que muchísimas gracias. Tuvimos un problemita con la conexión. Agus se tuvo que desconectar. Esperemos que lo podamos sumar ahora en el Q&A. Bueno, voy a decir, lamentablemente, esa fue la última charla de data del día de hoy. Ahora les voy a contar cuál es la otra que está siguiendo en otro track. Pero bueno, le quiero dar primero la bienvenida a Martín y Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias, un gusto. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias a ustedes por estar. ¿Es la primera vez que están en Nerdearla? Sí, Sí, primero. por mi parte. Bien, vencieron el miedo de aparecer en la cámara. El pánico escénico, no lo superamos todavía, pero acá estamos igual. Bueno, igual con ustedes, como están en Computer Vision, se podría hacer un deepfake, ¿no? Algo que nos reemplace. Podría ser. Si algo sale mal, fue un deepfake. Perfecto, Totalmente. perfecto. Bueno, quiero pasar a las preguntas del público, que hay varias. La primera es de Santiago Peraza, ¿sí? ¿La identificación de los diferentes documentos lo realizan en la etapa de NLP o tiene algún matching de imágenes antes de llegar a esa etapa?
Bueno, en realidad es doble la respuesta. Hay algunos documentos que ya, digamos, ingresan desde sistemas donde sabemos qué tipo de documento ingresa, con lo cual no es necesario diferenciarlo desde los modelos, pero dentro de uno de esos documentos, que son los oficios propiamente dichos, sí hacemos una diferenciación desde los modelos, digamos. Ahí se pueden diferenciar entre entre informes y pedidos embargos, pedidos de embargo. Bien. Ahí sí lo hacemos desde los modelos y ahí queremos hacer un doble check porque siempre está la discusión, digamos, en hacer un modelo de clasificación o no, o identificarlo también utilizando NER. Hoy estamos utilizando NER e identificamos ciertas palabras, digamos, si se quiere, bastante claves a la hora de diferenciar un documento del otro. Pero esa sería la respuesta completa, ¿no? Está como en dos fases dividido. Perfecto, clarísimo. Vamos con otra pregunta de Ezequiel Lobón. Dice, ¿el OCR suele confundir a los caracteres? En ese caso, ¿cómo hicieron para resolverlo? La tomo. Bueno, ahí... como quieras, Aus, si no tenés un poquito de delay. Si no, dale, buenísimo. En este caso estamos asumiendo el error, sí. Eventualmente sabemos que nos pasa, de hecho, ¿no? Tenemos errores en la detección de algunos caracteres, pero en términos generales Tesseract es bastante bueno y eso es lo suficientemente útil como para entrenar un modelo de lenguaje. Entonces la respuesta sería, estamos asumiendo el error, al mismo tiempo estamos trabajando en construir una métrica del OCR que hoy no lo estamos midiendo en concreto, ¿no? Que es lo que mencionaba también. Bueno, buenísimo. Imagino ahí que uno lo puede conectar con algún language model súper poderoso y le va corrigiendo aquellas palabras que no tienen sentido. Digo, se me ocurre ahí nos llevamos esa idea tuya. Lo que pasa es que hacer un NER, en realidad la estrategia acá es asumir esta pérdida y simplemente llevar ese sesgo a los modelos de NLP. Entrenamos la parte de NER con ese sesgo. Buenísimo, buenísimo. Vamos con otra pregunta de Agustín Carpaneto. ¿Cuál dice? ¿Tienen un mismo preprocesamiento para cualquier documento o tienen alguna regla de decisión o modelo para entender si es necesario? No, si se refiere al preprocesamiento de imágenes, en general lo que hacemos es un mismo preprocesamiento para todos los documentos. Porque en términos generales, digamos, el ruido, entre comillas, que contienen las imágenes es relativamente similar, si se quiere, ¿no? Así bien. Hay una salvedad que hay uno donde tenés tablas que es balances, es un tipo de documento que se analizan, y ahí sí es una pequeña variante, porque justamente tiene tablas, entonces se le agregó para la parte de Computer Vision, detección de márgenes o de líneas para unir la información. Es la única salvedad, el resto es exactamente lo mismo. Interesante, interesante. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero quisiera preguntarles ¿cómo hacen el monitoreo de métricas para reentrenar? Seguro. Mira, hoy por hoy lo que tenemos es en el front, el usuario lo que tiene que hacer es aprobarlo, digamos, en definitiva, aprobar la extracción de la entidad o no, ¿no? Darla por válida o no. Tiene la posibilidad de poner una manito arriba, una manito abajo, incluso nos da feedback respecto del error. Eso es una oportunidad de mejora, ¿no? Queremos automatizar ese proceso de evaluación, pero hoy en concreto, digamos, la respuesta es, tenemos feedback del usuario que nos permite contrastar el predicho versus el encontrado, digamos, ¿no? Versus la realidad. Y de esa forma construimos las métricas y tenemos retroalimentación permanente. Perfecto, perfecto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, al menos por este Q&A. Martín y Agustín, muchísimas gracias por haber participado en Nerdearla y los vamos a esperar el año que viene. Por favor, muchas gracias, Pablo, a vos y a toda la audiencia. Gracias. Un gusto, muchas gracias. Un abrazo grande. Vamos a una tanda.